Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, que nos permite reunirnos diferentes personas de otros países para poder estudiar tu palabra. Hoy te pedimos para que seas tú abriendo nuestro entendimiento para estudiar este fragmento. Te pedimos, Señor, para que seas tú guiándonos, porque lo que más anhelamos es conocer tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda ser real en nuestras vidas. Señor, en los versículos que son complicados, Señor, ayúdanos a tener una claridad con el fin que pueda ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar con esta parte acá de Romanos capítulo 10 y vamos a seguir con los siguientes 5 versículos. Entonces vamos a ir hoy del 11 al 15 y la idea es que todas las preguntas que tengan las realicen. Pues quiero ver bien dinámico, ¿listo? Deme un momentico, yo miro aquí algo que una persona que está intentando ingresar y no ha podido. Deme un momentico, no, ya ingresó. Listo. Entonces dice así el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De acuerdo a lo que veníamos hablando desde hace 8 días, estábamos refiriéndonos que Pablo ahora se está centrando es en todas las personas de todo el mundo. Y entonces él dice acá que ya no hay judío, de hecho se va a empezar a expresar de esa forma, sino que ahora la salvación, después de que Jesús vino, es para todo el mundo, dando a entender todo el mundo es que el evangelio se le va a predicar ahora a todas las naciones. No obstante, no quiere decir que todas las naciones van a ser salvas, sino que dentro de esa parte de esa predicación algunas personas vendrán. Por tal motivo dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí este versículo exactamente se está refiriendo es que ahora el evangelismo va a ser a las naciones y todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere es una persona la cual sabemos que sería salva, pero debemos entender y es que, como hablamos hace 8 días, cuando hablamos de un creer, no es un creer solamente de palabras, no es algo que nos quiere enseñar el decisionismo, sino que es algo que nace del corazón. Ese es el verdadero creer. Hoy voy a tratar de profundizar sobre varios temas teológicos y de escatología para tratar de aclarar varios puntos con respecto a lo que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante. Entonces, este versículo 11, con respecto que habla Calvino dice con respecto a este versículo lo siguiente. Después de haber analizado las razones por las cuales Dios rechazó a los judíos, ahora el apóstol trata de nuevo de confirmar la vocación de los paganos. Hemos hablado bastante que cuando llegó el juicio en el año 70, hay que entenderlo de esa forma, cuando en el año 70 llegó el juicio en Jerusalén, es porque está dando por sentado que ese antiguo pacto finalizaba. Sabemos que ya Israel había cumplido su propósito, ahora el evangelio era para predicarse en las naciones. Por tal motivo, recordemos que aquí lo que está hablando Calvino es que el predicar el evangelio en las naciones era algo que se había hablado y se había profetizado antiguamente, y lo que ellos estaban viendo ahora, a pesar de que los judíos no lo entendieran y fuera en contra de su orgullo nacionalista, era lo que Pablo constantemente le estaba diciendo, que ya Dios no estaba formando o no estaba salvando solamente dentro de Israel, sino que ahora Dios estaba salvando dentro de las naciones y ya no había judío ni gentil, ya no había digámoslo así, una primacía nacional, que era lo que tenía en mente los judíos. Por eso es que vemos que constantemente los judíos, ellos les costaba entender que ya no había un solo pueblo dentro de una tierra llamada Canaán en Israel, sino que ahora Dios estaba formando de gentiles y judíos. Por eso es que ellos lo que querían era judaizar al cristianismo. Vemos que era lo que pasó en Gálatas. Entonces ellos decían, bueno, si ya el evangelio se predica a las naciones, entonces hágase en judíos, circuncídese, véngase a nosotros. Recordemos que la Biblia habla que Pablo confrontó a Pedro porque estaba llegando un momento donde la iglesia estaba judaizando porque tenían ese entendimiento de que listo, estaban aceptando, muchos creyentes estaban aceptando a Jesús como Mesías, pero estaban entendiendo que todo lo que tenía que pasar era que los cristianos o los gentiles tenían que hacerse judíos con todas las leyes judíos, por eso lo estaban circuncidando, por eso lo estaban
motivando a guardar las leyes, y Pablo fue el que se confrontó esta situación y dijo, no, Dios lo que está haciendo es que está formando un solo pueblo de judíos y de gentiles. Ya no hay, digámoslo así, una primacía regionalista o nacionalista, sino que es un pueblo sin nacionalidad. Sí, digamos de alguna forma así. Dios está creando un pueblo de todas las naciones, ese pueblo elegido sin nacionalidad centrada para los judíos en Israel. Por eso sabemos que cuando se hizo el concilio en Hechos capítulo 15, se tuvo ese entendimiento porque esa discusión había llegado hasta de una forma muy grande, donde se discutió entonces qué era lo que los gentiles tenían que guardar. Y en Hechos 15 se dejó claro que Dios lo que estaba haciendo era formando un pueblo y que ya no tenían que, digámoslo así, vincularse a todas esas leyes ceremoniales que eran parte del pueblo judío como tal. Yo quiero que entendamos esto porque aquí más adelante voy a llegar a una conclusión que es importante que entendamos. Dice, este es el segundo punto y materia que considera, porque habiendo demostrado el camino por el cual los hombres alcanzan la salvación, camino por otra parte igual para los judíos que para los paganos, añadiendo un término general, se refiere a los paganos, aunque después les llame por su propio nombre. Repite una adecuadamente el testimonio de Isaías, ya anteriormente mencionado, para que su afirmación tenga mayor autoridad y también para que se sepa claramente cómo las profecías escritas acerca de Cristo concuerdan con la ley. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo también por el chat o si tienen micrófono, las pueden ir diciendo. Ese es el punto de vista de Calvino con respecto a esta situación. Yo les quiero hacer una introducción que también se lo he venido haciendo a la congregación que dirijo, y es con respecto a esto. Recordemos que los judíos tenían una escatología centrada en unos ideales políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo judío tenía dentro de sí la idea de que el Mesías iba a llegar y por tal motivo establecería un reinado centralizado en todo el mundo, centralizado en Israel y centralizado en Jerusalén. Probablemente lo que yo voy a decir en este momento, muchos va a golpear muchas concepciones escatológicas que tienen, porque recordemos que la escatología que prima en Latinoamérica es una escatología dispensacionalista, que se centra mucho en Israel. Entonces, los judíos tenían en mente lo que se conoce como un ideal sionista, en donde ellos tenían en mente de que cuando el Mesías llegara, restauraría todas las cosas. Y para ellos restaurar todas las cosas era que Jerusalén sería la capital mundial e Israel sería la nación de las naciones. Por eso es que vemos que cuando Jesús empezó a predicar el reino de Dios se ha acercado, vemos que Juan el Bautista, a pesar de él entender quién era el Mesías y todo eso y el bautismo, cuando él estuvo en la cárcel, estuvo como mandó a preguntar si realmente era él el Mesías, porque probablemente él también estaba esperando que sucediera un revolcón en Israel, Israel se liberara del imperio romano para convertirse en la nación de las naciones. No sucedió así, por eso le mandó a preguntar a Jesús y Jesús le dijo, mire, las personas son sanadas, los endemoniados son libres, y entonces Jesús venía a una mayor libertad, ¿cierto? Centrada completamente en un reino espiritual. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Recordemos también que Judas también creía que Jesús venía a ser un Mesías político, porque los judíos tenían un ideal político donde se querían liberar del imperio romano. Vemos que una de las condiciones por la cual Judas entregó a Jesús era porque él no veía que Jesús cumpliera ese ideal político que él tenía. Judas esperaba una guerra, Judas esperaba una revolución nacional en contra del imperio romano, y no sucedió así. Cuando nuestro Señor Jesús fue a ascender, uno lee Hechos capítulo 1, y vemos cómo aún los apóstoles le siguen preguntando eso a Jesús, y Jesús no les dio respuesta. Cuando ustedes leen Hechos capítulo 1, dice, y le preguntan, Señor, ¿cuándo vas a restaurar todas las cosas? Y Jesús le responde, o sea, no es de ustedes saber las edades, no es de ustedes saber los tiempos. Constantemente los judíos estaban enfocándose en ese ideal político y sabemos que Jesús lo que hacía era mostrarles que no era eso lo que se había profetizado antes. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino espiritual.
Entonces, recordemos que son los premilenialistas y los dispensacionalistas que creen en ese ideal sionista, y entonces ellos también están esperando que en algún momento Israel se convierta en la nación de naciones y en el reino de reinos. Entonces, por tal motivo, eso lo introduje con el fin para que podamos entender esta parte. Yo sé que lo que yo acabo de decir va a chocar mucho con las posiciones dispensacionalistas que muchos tienen, porque recordemos que la escatología en Latinoamérica es así, dispensacionalista, por mayoría. Entonces, porque se centran su escatología en Israel y no la centran en Cristo. Entonces, por tal motivo, casi toda la escatología es esperando de que suceda algo con Israel, que Israel tiene que construir el templo, que Israel se está volviendo muy poderoso, que Israel, y todo es Israel, cuando el centro de la Biblia y el centro de mi escatología no es Israel, sino que es Cristo. Entonces, Romanos 10:12 empieza a enfocarse ahí. Entonces, entendamos con respecto a esto que les acabé de hablar, viene muy de acuerdo a lo que yo les voy a decir de aquí en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces muchos pensarían, pero si Israel fue de donde salieron los pactos, de donde vino nuestro Señor Jesús, pues sería justo que se convirtiera en la nación de las naciones. Pero como nosotros venimos con ese ideal, pero es que la Biblia nunca ha predicado eso, ¿sí? Ahora, entendamos lo siguiente. Hay una ilustración para entender esto. Esta ilustración la utilizan varios pastores bautistas y hablan con respecto a por qué Dios permitió que todo saliera de Israel. Es porque cuando se está construyendo una casa, recordemos que alrededor de la casa hay unos andamios, y cuando se finaliza de construir la casa, se quitan los andamios. Ahora, Israel era esos andamios, ¿sí? Hasta que se construyera todo el proyecto de Dios, hasta que todo lo tipológico del Antiguo Testamento se centrara en Cristo, hasta que llegó Cristo, todo aquello que era sombra se hizo realidad en nuestro Señor Jesús. Por tal motivo, cuando se construye una casa, se quitan los andamios, solamente que aquí Israel también es invitado a ser parte de aquello que se había profetizado. Siempre Israel se ha invitado a ser parte del pueblo de Dios. Solamente que ahora ya no hay ese ideal nacionalista, y lo que quiere aquí centrarse en estos versículos. Ya no es que es un pueblo judío y entonces yo me tengo que hacer judío, no. Ahora Dios está formando un pueblo de judíos y de gentiles, sin ningún registro nacionalista. Es un pueblo de Dios formado en Cristo Jesús, que se llama la iglesia. Entonces, deja claro Romanos capítulo 2, versículo 12, porque ya no hay diferencia entre judío y griego. O sea, lo que está diciendo aquí, ya no hay ninguna diferencia. Dios está formando es un pueblo de todas las naciones. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a estos versículos que acabamos de hablar o con respecto a las cosas que yo acabé de decir? Recordemos que esta postura que yo les estoy dando es una postura más amilenialista y posmilenialista, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a esto que les acabé de decir? O una duda, una pregunta, un aporte. Hola, buenas noches. Hola Eh, Florencia, vamos. el pasaje también está relacionado también, o es semejante, digamos, en algunos aspectos al de la... me distraje, perdón. Al de la mujer samaritana que estaba en cuando cuando Jesús le pide que le diera de beber, y ella era digamos, de otro pueblo que no se llevaban con los judíos prácticamente. Entonces Jesús rompe también con esa frontera que había entre judíos y samaritanos, que era una frontera de tipo racial más bien. Pero él rompe con todo eso. Y acá también es lo mismo. En este caso también se rompe con esa frontera entre judíos y griegos. O sea, no hay judíos, no hay griegos. Sí, exacto. O sea, recordemos que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús es que se empezó a predicar el Evangelio a todas las naciones, y Dios está formando un pueblo de judíos y de gentiles, ¿sí? Un pueblo sin nacionalidad. Por eso lo preocupante que es el movimiento judaizante en Latinoamérica. Uh-huh. Hoy en Latinoamérica hay movimientos judaizantes por todos lados. Mejor dicho, están tratando de hacer lo mismo que nos muestra Gálatas.
Entonces, dicen que la iglesia tiene que judaizar y tiene que cumplir lo mismo y le introducen un montón de cosas, que banderas, que el menorá, que el shofar, que yo no sé qué. Y el movimiento judaizante es fuerte en Latinoamérica, muy fuerte. ¿Sí? Listo, entonces, nuestro Señor dice, es rico para todos los que le invocan. O sea, quiere decir que todo aquel que se le permite exaltar y declarar que Jesucristo es el Señor, va a ser salvo. Pero ya hemos hablado de eso. No solamente es hablar y ya. Tiene que ser algo que nazca del corazón. Y la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación es completamente del Señor. Listo, seguimos acá. Si alguien tiene otra pregunta, la puede ir haciendo, la pueden ir escribiendo en el chat, no hay problema. Hendrickson dice con respecto a esto, aunque el hecho que en lo referente al camino de salvación no hay distinción entre judío y griego, enfatizado por Pablo una y otra vez, debe haber sido muy difícil para los judíos creer esto. ¿Por qué? Porque los judíos tenían ese ideal nacionalista y todavía lo tienen. Y hoy en día hay muchos cristianos que apoyan ese ideal nacionalista judío. Por eso es que vemos que muchos presidentes influenciados por iglesias, mire, influenciados no solamente por iglesias cristianas evangélicas, sino también por iglesias cristianas que también tienen ese mismo concepto premilenialista. Por ejemplo, en Brasil, recordemos que esta iglesia, Pare de Sufrir, que tiene un montón de gente por Latinoamérica y en Brasil también, apoyó mucho a Bolsonaro, pero también ese apoyo era también por el apoyo que le iban a tener a Israel. ¿Sí? Entonces, vemos que el cristianismo latinoamericano también tiene mucho de esa parte dispensacionalista. Y muchos de los presidentes que tienen sus influencias o han subido por partidos cristianos, por lo general también tienen ese ideal sionista en donde apoyan a Israel con el fin para que pueda cumplir todo y que se pueda construir el primer templo, que las embajadas de los países estén en Jerusalén, todo eso. Entonces, cuando Pablo empezó a predicar de esa forma, imaginémonos, por eso yo les hice ese panorama, imaginémonos ese ideal donde ellos dicen, pero es que si Israel tiene que ser la nación de las naciones, Israel, si es desde Jerusalén que que el Mesías tiene que gobernar, todo lo que Pablo predicaba golpeaba el orgullo nacionalista y el ideal político judío. Entonces vemos acá, dice, ¿quiere Pablo realmente decir que ellos, los altamente privilegiados descendientes de Abraham, no eran ante los ojos de Dios nada mejor que los griegos o gentiles? Ellos creían que ellos eran mejores, ellos eran el pueblo elegido de Dios, pero es que ellos se llenaron de orgullo y no entendieron, es que Dios los utilizó para establecer toda esa estructura en el cual se predicarían a las naciones y en el cual ellos también eran invitados a ser partes. Ellos nomás querían que fueran ellos solitos y no más. Y que si alguien quiere ser parte de ellos, se tenía que convertir como ellos. Pero eso nunca sucedió así. Cuando quiso hacerse así, fue que Pablo dijo, eso no es el misterio. Recordemos que el misterio no solamente es Cristo, el misterio escondido que habla el Nuevo Testamento, sino también que el Evangelio le predicaría a todas las naciones y que Dios formaría un solo pueblo de todas las naciones sin ideales nacionalistas políticos. Entonces dice, no hay aún hoy en día miembros de la iglesia que respalda la teoría de que los judíos como pueblo son todavía objetos del deleite especial de Dios y que les aguarda un glorioso futuro, que es como la escatología que más se ve en Latinoamérica. Y no solamente de los evangélicos, también de muchas sectas de Latinoamérica, la luz del mundo, Pare de Sufrir, ¿cierto? Los adventistas también me parece que también tienen por ahí. Y notas el modo en que en muchos libros escritos para autores que se aferran a esta opinión, la verdad que aquí se expresa en el capítulo 10, versículo 12, es tocada muy superficialmente o pasada por encima muy rápidamente. Sí, hablando acerca de esto, el hermanito Juan Goyeneche dice, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Listo? Preguntas, aportes, hasta ahí. Las dudas que tengan la pueden... Yo sé que este tema produce muchas dudas. Florencia. Sí, yo tengo una consulta, ¿no? Por ejemplo, en el caso también, esto se podría como, digamos, extrapolar a otra situación, ¿no? Acá obviamente que se refiere a los judíos, ¿no?
específicamente. Pero en el caso sí también para el cristiano normal, digamos, ¿no? Como que el amor a la patria también podría ser un tropiezo si está por encima, obviamente, de Cristo, ¿no? O cuando se mezclan ese tipo de ideas. Yo me puse a pensar, por ejemplo, ¿no? En un caso que a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de los primeros documentos, digamos, de fundación, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Y muchos de sus ideas, ahora no me acuerdo exactamente las palabras, pero no sé si usted conoce algo así de la doctrina Monroe, luego la doctrina Truman y todas esas cosas, que lo que tienen básicamente es, digamos, la misma idea, ¿no? Que Estados Unidos había sido una nación, digamos, bendecida y prosperada, gracias a Dios, y que también en base a esa idea también surge todo el Evangelio de la Prosperidad, pero tiene esos antecedentes históricos también. Y si uno se pone a pensar, como que mucho de eso del América para los americanos y todas esas ideas, como que también nos llegan por una parte desde ese tipo de influencia y también se ha usado el Evangelio para fundamentar todo tipo de intervenciones norteamericanas en diferentes partes del mundo. Y a mí, por lo menos en lo personal, yo me pongo a pensar en eso como que también es un tropiezo para el verdadero evangelio, porque Cristo no es que no es norteamericano, digamos. O sea, no me parece a mí, ¿no? Y digo, yo también me pongo a pensar en mi nación, porque nosotros somos un país re chiquitito, pero mañana estamos en fecha patria. Y justamente uno de los himnos que nosotros cantamos es Libertad o con gloria a morir. Entonces, digo, si uno se pone a pensar, digo, el amor también a la patria como que también es un tropiezo. Sí, la Sí, cosa es que nosotros debemos tener presente es que nosotros no podemos idealizar el Estado o divinizar el Estado. Hay veces pasa. Nosotros, a pesar de las situaciones que estén pasando los diferentes gobiernos, nosotros debemos de entender que nuestra ciudadanía no es de este planeta Tierra y nosotros debemos de depender de nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesús. Sucede un fenómeno que ha sucedido en todo el mundo y es en los mesías políticos. Eso también lo hablaba ayer con la congregación. Recordemos que alrededor del mundo siempre se han esperado mesías políticos y todavía las naciones y más Latinoamérica también espera mesías políticos. ¿Qué son mesías políticos? Presidentes o líderes políticos que resuelvan las situaciones más preocupantes de los países. Entonces espera que aparezca alguien que resuelva el problema del empleo, alguien que resuelva los problemas sociales, y Latinoamérica es experta en tratar de idealizar políticos. Y hemos tenido casos a lo largo de la historia, y eso está mal, porque es que el cristiano debe cumplir la parte de votar de acuerdo por convicciones. Pero debemos entender que todas las personas nos van a defraudar. Nosotros solamente debemos estar, no podemos confiar ni divinizar el Estado, sino que debemos confiar en nuestro Señor, a pesar de las situaciones que estén viviendo los gobiernos. Eso sí, oremos por un buen presidente en cada una de las naciones, pero tengamos cuidado con esos mesías políticos, porque mire lo que ha pasado en Latinoamérica. Muchas mesías que fueron escogidos por el pueblo, que eran los que iban a formar y a tratar de solucionar los problemas, al inicio sí fueron bien, pero después el poder les dañó su corazón y empezaron a mostrarse cosas que estaban muy mal. Lo mismo pasó con Hitler. Hitler fue un mesías que Alemania eligió y la gente estaba muy contenta, pero mira hasta dónde llevó las cosas. ¿Qué nos muestra eso? Y de hecho, esperamos otro mesías político, que probablemente va a ser el anticristo, donde él va a prometer la solución para un montón de cosas y la gente va a ir tras él. Entonces, ahí es donde está. Nosotros solamente debemos estar centrados es en Jesús. Él es nuestro Señor. Que las situaciones en un país están preocupantes, sí, pero nosotros no tenemos que enfocarnos en esto, nosotros tenemos que enfocarnos es en nuestro Señor. Entonces hay que tener cuidado, y lo que dice, hay que tener cuidado en enfocarnos más en la política de un país, en divinizar el Estado antes de que seguir a nuestro Señor. ¿Listo? Sigamos acá. Y lo que dice, por ejemplo, a eso, sí, hay veces se quieren divinizar y hay personas que están en ciertos países que son muy prósperos y también llegan a confiar más en ese país que en su Señor, que hablando pues de nuestro Señor Jesús. Dice Calvino con respecto a esto:
Porque Él mismo que es Señor de todos, rico en esperanza con todos los que le invocan, dice, si únicamente la confianza es exigida, donde quiera que ésta se encuentre, allí también se manifestará el amor y la misericordia de Dios para salvación. No existirá diferencia alguna motivada por el pueblo o por la nación. Añade una razón muy perentoria. Si Dios es el creador del mundo entero y su autor es también el Dios de todos los hombres, se mostrará benigno y favorable hacia todos los que reconozcan como Dios y le invoquen. La misericordia de Dios es infinita y Dios no hace sino extenderla hacia todos cuantos lo desean, y hay que entender que Dios está formando un pueblo de todas las naciones, de todos los colores raciales que tengamos en mente, de todas las nacionalidades. Yo no puedo decir, es que este es de tal país, este es de tal país. Nosotros en la iglesia no podemos tener ni principios de xenofobia, ni principios de racismo, nada, porque todos los seres humanos son creación de Dios y por tal motivo debemos de predicarle a todo, y la iglesia debe estar conformada por todos los estratos, por todos los colores y por todos los países. ¿Sí? Dice, aquí, por aquí me escribieron unos versículos largos. ¿Qué dice aquí? Fabiana, dice, Efesios, bueno, ahí hablando acerca de los gentiles, con respecto a eso, ¿sí? Y Stephanie dice, no sé si me equivoque, pero creo que la verdadera Israel son todos los que están en Cristo. No se refiere a un Israel étnico, es una patria celestial conformada por personas de todas las etnias. ¿Sí? Stephanie tiene la razón. Hay una Israel espiritual, ¿sí? Israel celestial. Y ese es una posición postmilenialista, milenialista, ¿cierto? Hablando sobre esa parte de que hay una Israel que hace parte de los elegidos de Dios y en el cual Dios está conformando de todas las naciones. Recordemos que antes estaba centrado solamente en Israel y después de nuestro Señor Jesús, ahora sí se abrió a todas las naciones. ¿Alguien más quiere decir algo adicional? ¿Hacer un aporte especial? ¿Algo que quiera decir? Dice el versículo, Daniela. Una pregunta, o sea que entonces, por ejemplo, a uno normalmente le han enseñado que, digamos, en la tribulación, eh, uno no va a estar, la iglesia no va a estar, pero entonces ahí sería que entonces estaríamos todos en la tribulación, ¿sí? Lo que pasa, Daniela, es que ese es un enfoque dispensacionalista. Sí. Recordemos que los premilenialistas, bueno, más que todos los dispensacionalistas, son los que creen que la iglesia va a ser raptada 7 años antes, pero de un enfoque reformado histórico no tienen esa posición. ¿Sí? Recordemos que solamente todo va a ser un solo evento al final. El Señor va a venir, la iglesia va a ser levantada con el Señor Jesús y después la eternidad, el juicio y después la eternidad. ¿Sí? Recordemos que, bueno, es que no quiero tampoco confundirlos porque de pronto muchos de ustedes tienen el dispensacionalismo y yo aquí hablándole de posiciones reformadas históricas y de pronto los confundo en varias cosas, ¿cierto? En algún momento tendremos el espacio también para hablar de temas de escatología, pero sí hay que entender eso, o sea, hay que entender también con respecto, y es que Dios ahora se está predicando el evangelio a todos, sin excepción de o alguna característica que se tenga, ¿cierto? Entonces muchas personas preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la posición que el creyente debe tener con respecto a Israel? ¿Sí? Lo que nosotros debemos de tener es ser muy agradecidos porque por medio de Israel viene nuestro Señor Jesús, por medio de Israel viene la Biblia, por medio de Israel vienen todos los pactos, ¿sí? Pero entender de que todo su parte tipológica terminó cuando nuestro Señor Jesús apareció. Ahora Israel en este tiempo es una nación más y que Dios está salvando a Israel y muchos israelitas de la misma forma como está salvando colombianos, argentinos, uruguayos, y Dios también está conformando de israelíes, de judíos y también de personas de todo el mundo un solo pueblo. ¿Vamos a entender? Sí. Porque hay veces hay una idolatría hacia Israel de eso, que no tiene sustento bíblico. Y hoy en día eso es lo que se vive en Latinoamérica, una idolatría hacia Israel muy fuerte. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿alguien más tiene algo que decir? Listo. Entonces, el versículo 3, si alguien quiere dar un aporte adicional, también lo puede hacer, no hay problema, o una pregunta, todas las dudas son válidas. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es otro versículo que se utiliza y se malinterpreta bastante. Entonces muchas personas dirán, entonces cualquiera que diga, si Jesús es mi Señor, será salvo. Y realmente no es así. Muchas personas solamente lo podrán decir de dientes para afuera, pero no nace del corazón. Hoy en día está pasando un fenómeno. Hoy en día muchos se creen cristianos. Hoy en día todo el mundo se cree cristiano. O sea, hoy cualquier denominación nueva que salga hasta que parezca una secta también se cree cristiano. Estas nuevas religiones que nacen de Latinoamérica, también ellos se creen cristianos porque basan de su Biblia. Entonces, recordemos que no todo el que hable Señor, Señor va a ser salvo. Recordemos que Jesús también dijo que en los postreros tiempos muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y aquello, y Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No solamente es decir Señor de labios. Es que hoy se hace tan importante tener una diferencia, porque es que hoy cualquier persona se cree cristiana. Usted pregúntele a alguien, ¿usted es cristiano? Y puede ser católico, él va a decir, sí, yo soy cristiano. Usted pregúntele a un adventista, ¿es cristiano? Él va a decir, sí, claro, yo soy cristiano. A estos de estas nuevas sectas, por ejemplo, esa secta colombiana que llama la ministerial, pregúntale si son cristianos. Ellos van a decir, sí, nosotros somos cristianos. Hoy todos se creen cristianos. Entonces ahí es donde hay un problema, porque hay que entender que la doctrina importa y que todo tiene que ser centrado de acuerdo a la palabra. Romanos 10:13 dice, por eso, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a mirar un versículo acá. Dice Fabiana, es verdad, fue malinterpretado y usado en la famosa oración del pecador. También lo utilizan en esa oración que llevan a repetir a las personas. Hendrickson dice, nótese a sí mismo, según la inspirada enseñanza de Pablo, no solo unos pocos o solo un cierto grupo de personas, trátese ya de judíos o gentiles, son los beneficiarios de esta enorme riqueza, sino que por el contrario, todos los que invocan a Dios en Cristo reciben una rica bendición, dando a entender. Ahora, no solamente el judío salvo, ahora, no solamente el griego salvo, todo aquel que se le predique el evangelio y confiese, y en el cual Dios le dé gracia y nazca de nuevo y confiese que Jesús es su Señor, tendrá esas riquezas que vienen de Cristo Jesús para su vida. Entonces, nuestro Señor bendice ricamente, mejor dicho, es rico para con todos. Por eso nosotros, latinoamericanos, apartados por kilómetros de Israel, hasta aquí ha llegado el evangelio y nosotros podemos decir que hemos sido salvos por gracia. Y no somos griegos, no somos judíos, pero también recibimos de esas riquezas que vienen de Cristo Jesús. No tenemos nada de características étnicas por ningún lado, judías. ¿Sí? Aquí no tenemos que decir, porque me preocupa porque hay muchos que están buscando su herencia judía por algún lado. No tenemos ningún vínculo judío, probablemente algunos sí. Nosotros somos una mezcla de nativos de acá, algunos con europeos, pero por la misericordia de Dios hemos sido salvos y somos parte del pueblo de Dios por medio de su palabra. Y las bendiciones por medio de Cristo Jesús nos han alcanzado a nosotros kilómetros y después de casi 2000 y algo de años y llega la salvación a nosotros. Dice hermanito Juan Goyeneche, es lo que hacen los dispensacionalistas con este versículo, ¿sí? Lo que hacen es tergiversarlo. Ahora, hay que entender también, hermanos, que pues últimamente hay muchos reformados dispensacionalistas. Yo difiero de eso, pero los hay, y están abundando, y están abriendo obras por todos lados. Pero pues eso antes era raro, o sea, un dispensacionalista era raro en la Reforma. Hoy en día, pues ya se está viendo normal, pero sabemos que hay escritos de A.W. Pink criticando el dispensacionalismo. Charles Spurgeon tiene un montón de sermones en contra del dispensacionalismo, pero hoy en día ya se ve normal. No debería ser así, pero bueno. Ahora, yo vuelvo a explicar, muchos dirán, venga, Carlos habla mucho del dispensacionalismo, pero yo no entiendo. Lo voy a volver a explicar para de pronto personas que no han estado con nosotros en lecciones anteriores. Cuando hablamos del dispensacionalismo, es esa enseñanza escatológica que también influye sobre muchas enseñanzas de muchos temas, en donde Dios tiene un plan para Israel y Dios tiene un plan para la iglesia. Entonces, antes de que inicie la tribulación, la iglesia va a ser raptada
y Dios va a seguir un proceso que no culminó y va a seguir con Israel, porque ellos dicen que Israel es el reloj profético y que todavía le faltan unos añitos de un trato con Israel y que esos últimos 7 años va a ser de un trato con Israel. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Y qué es la posición histórica? Que es que Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene solamente un pueblo. Dios no tiene dos planes, uno con la iglesia, otro con Israel. No, Dios está formando un pueblo de Israel y de la iglesia. Haría una pregunta, ¿cuál es la posición escatológica de Spurgeon? Muchos dicen que probablemente un amilenialismo, ¿sí? Pero hay como unas variaciones. Sí sabemos que los puritanos muchos fueron amilenialistas y otros fueron posmilenialistas. Por ejemplo, los puritanos escoceses fueron posmilenialistas, muchos. Por lo general, usted lee los escritos de los puritanos escoceses y ellos tienen una posición posmilenialista. ¿Sí? Bueno, igual muchos dirán que no entienden los términos, pero cualquier cosa me pueden preguntar. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice Calvino con respecto a esto? Aun cuando la razón aportada es en sí suficiente, a pesar de esto, el apóstol quiere confirmar su idea apoyándola en el testimonio del profeta Joel, quien de la misma manera, en un sentido general, incluye a todos los hombres. Los lectores comprenderían mejor cómo la palabra de Joel se ajusta al pensamiento de Pablo, si se fijan en que profetiza el reinado de Cristo y también porque al afirmar que la cólera de Dios se extenderá de un modo espantoso, declara que se salvarán en medio de ese cataclismo todos los que invoquen el nombre del Señor. Deducimos de esto que la gracia divina penetra hasta lo más profundos abismos de la muerte para quien la desee, de modo que no existe razón alguna para privar de ellos a los paganos. Ahora, recordemos también que cuando leemos el libro de Hechos, ellos estaban muy centrados en las personas que se habían convertido y habían creído en Jesús dentro de Israel. Y vemos cómo Pedro empezó a predicarles a los gentiles y cuando los gentiles, también el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, también Pedro se sorprendió y dijo, la salvación también ha llegado a los gentiles y a ellos también se derramó el Espíritu Santo de la misma forma que a nosotros. Ahora, el solo hecho que alguien venga al arrepentimiento, el solo hecho que alguien crea en Jesús y tenga entendimiento de la palabra, es por obra divina y es porque Dios está obrando. Ahora ya estamos en un tiempo donde el evangelio se ha predicado por todos lados. Que en Latinoamérica hay unas dificultades con un evangelio tergiversado, sí, pero se ha predicado el evangelio, Dios ha salvado. Pero es por la misericordia de Dios que nosotros creemos en Jesús. Preguntas, hasta ahí. ¿Alguien quiere decir algo? Los hombres, hoy no he escuchado hablar a los hombres, he escuchado que el hermanito Juan ha escrito por ahí, pero a ver, los hombres no los he escuchado hoy hablar. Gustavo, Jorge, Sebastián, Marco, Wilmer, ¿qué dicen con respecto a estos versículos? ¿O qué duda tiene o qué aporte quieren hacer? Buenas noches, pastor, bendición. Juanito Wilmer, ¿cómo vamos? Amén, bien, bien, gracias. Lo que pasa es que yo, como usted lo ha dicho, todo Se le escucha un poquito ahí entrecortado. la gente se está diciendo yo soy, pero la verdad es que en el libro de Romanos me doy cuenta de que lo que habemos somos una partida de porque es la historia de la iglesia, cómo surgió. Juanito, la verdad, yo casi no le entiendo. ¿Me escucha bien o no? Pero ahí como entrecortado, es que como que le entiendo dos y no le comprendo las otras tres. O si quieres, lo escribo por el chat. Es que le escucha muy entrecortado. La forma de saber de que somos fortalecidos o somos maduros. Sí, es mejor, sí, es mejor escribir, hermano, porque se le escucha muy entrecortado. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, mejor, si algo, Wilmer lo escribe por ahí y ya le respondo. Listo, entonces avancemos. Jorge.
Buenas noches, Pastor Carlos, ¿cómo está? Y hermanos, Hola Jorge, ¿cómo vamos? bien, bien, gracias a Dios. Bueno, con respecto a estos versículos, sí, pues antes de leer estos versículos, creo que todos pensábamos inicialmente con una postura dispensacionalista, pensando que todo se centraba en Israel, como usted dijo ahora, el reloj profético de Dios. Muchas personas están siempre pendientes que si la vaca roja, que si la luna esta, que entonces están siempre pendientes que si Israel está en la tierra, que si va a ser, ya están haciendo los planos del tercer templo y todo este tema, para saber si va a venir el Mesías y va a reinar en Jerusalén. Y sabiendo que Cristo mismo dijo que el reino de él no es, no es terrenal, y sabiendo que Cristo también ya vino a establecer su reino y él está reinando. Obviamente sabemos que él ya estaba reinando desde la eternidad, pero como Mesías, pues ya él desde que vino, por eso él dijo que el reino de Dios se había acercado, o sea, él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra también, y obviamente eso nos debe llevar a ver que Cristo ya está reinando, no que va a reinar en un futuro por un tiempo limitado, pues como dicen también que los 1000 años, el tema del milenio y todo esto. Y yo tenía dudas también con respecto a unos versículos, unos capítulos más bien de Ezequiel, creo que empiezan desde el 40 en adelante, que empiezan a hablar como del Del templo. templo. Sí, entonces no sé, que hablan, exacto, de pronto no sé si ahí es donde se apoyan para toda esta teoría del tercer templo y todo esto. Sí, recordemos que esa interpretación también de Ezequiel también habla de la iglesia, ¿cierto? Habla hablando de que o sea, esa parte del templo está conformada también de los elegidos, ¿sí? Esa parte de Ezequiel. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el dispensacionalismo tiene algo que llama el hiperliteralismo. Entonces el hiperliteralismo ellos llevan a todo a interpretarlo más allá de lo literal. Recordemos que el sentido literal es como nosotros le debemos leer la palabra, pero el hiperliteralismo preocupa porque, por ejemplo, Apocalipsis, que es un libro simbólico, lo interpretan literalmente y por eso la posición de ellos. Hay que entender la parte de la tipología. El Antiguo Testamento tiene tipos que se cumplen en su antitipo. Y cuando el antitipo aparece, que es Cristo, por tal motivo, los tipos dejan de funcionar. El antitipo que todo señalaba a Cristo, el propio Jesús decía, el Antiguo Testamento, los profetas, todo habla de mí. Cuando Cristo aparece, todos estos antitipos pierden su funcionalidad. Por tal motivo es preocupante que ahora se esté pensando que volver otra vez a construir un templo, todo aquello que se cumplió en Cristo, ahora lo quieren volver otra vez a establecer. Entonces quieren volver a establecer los sacrificios, quieren volver a establecer, probablemente Israel pueda construir el tercer templo. Pero que sea algo de Dios es cuestionable en muchas cosas. Muchos dirán, sí, sí, sí es de Dios. Pero algo que se cumple en Cristo, volverlo otra vez a establecer, volver otra vez a establecer un sistema sacrificial, volver otra vez a establecer un templo físico, volver otra vez a establecer un sistema de sacerdote y sumos sacerdotes, volver a establecer todo el Antiguo Testamento, cuando todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y cuando Cristo vino, los tipos se cumplieron en su antitipo, que es Cristo. ¿Listo? Pero bueno, eso es lo que creen los dispensacionalistas. Dice versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mejor dicho, Pablo diciendo a los romanos que es necesario predicar el evangelio. Nosotros no sabemos quién es salvo o quién no. Por eso debemos de predicarle a todos. Nosotros no sabemos, nosotros debemos de predicarle a todas las personas. Mejor dicho, predicar a la persona que aparezca, profundizar, mirar si de verdad pues está dando frutos de arrepentimiento, pero nuestra predicación tiene que ser a todas las personas. No había leído el comentario de Estefanía González dice, creo que esa visión de Israel que tiene la mayoría de los latinoamericanos no es sana porque Dios es justo y no apoya las injusticias. No deberíamos justificar y apoyar a Israel a rajatabla solo por ser Israel. Entonces, he escuchado a cristianos que apoyan incluso los asesinatos a los palestinos y no es que yo apoye al uno o al otro, es que un palestino no es menos que un judío y también Dios tiene misericordia
misericordia de los palestinos. Recordemos, si ustedes no saben y averigüen, ustedes sabían que Sugel Michelén tiene ascendencia palestina. O Siri, no, me parece que es Palestina. Bueno, igual, Sugel Michelén tiene ascendencia de esa región. No me acuerdo si es palestino, pero Dios también tiene misericordia de los palestinos. Sugel Michelén, no, él no es judío. El que es judío son otros, no, me parece que Sugel Michelén tiene, ahí ya me confundí, pero sí tiene, me parece que es como medio palestino. Florencia, ¿qué dijo? Es él. Es él, sí, digo. Sí, ¿Serio? él, sí. Bueno, listo. Entonces, pero igual hay que entender que Dios tiene misericordia también de los palestinos. Lo que dice Stephanie es muy cierto. Hay que, ante las autoridades mundiales, se resuelva ese tema de Israel y los palestinos. ¿Sí? Yo sé que porque hay muchos cristianos que también tienen el ideal sionista, entonces también ellos lo que quieren es que Israel se tome todo el territorio que Abraham le prometió a Israel, pero es que si miramos, ese territorio se cumplió en el reinado de Salomón. Pues que muchos que dicen que eso no se cumplió, pero es que hay un versículo que se cumplió todo eso que Dios le había prometido a Israel en el reinado de Salomón. Ahora ellos quieren que eso otra vez se vuelva a cumplir, entonces por eso es que permiten que todos esos asentamientos pasen y construyan casas. Solamente nosotros debemos de ser como neutrales, orar a Dios, le agradecemos mucho a Israel por todo eso, pero que sea igual en este tiempo Israel es igual a cualquier nación del mundo. Entonces, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, hay que predicar de Jesús. ¿Cómo van a creer si no se predica de Jesús? ¿Cómo van a oír si no se predica a las personas? Es necesario predicar la palabra para que las personas conozcan a nuestro Señor. Dice Hendrickson, Pablo está pensando en el predicador. La referencia culminante al predicador debidamente comisionado contiene una lección también para él. Más vale que todo predicador se asegure de haber sido realmente llamado por Dios a cumplir esta clase de tarea. Para llegar a una verdadera respuesta a esta pregunta debería consultarse Jeremías 23:21. Si este predicador está tratando de hacer con sinceridad y oración lo que se menciona, mejor dicho, los predicadores deben de ser personas que amen la grey. Hay predicadores que no aman la grey, hay predicadores que aman la lana de las ovejas, y la lana hablando también de plata, ¿no? Los predicadores del Señor son personas que de verdad valoran al pueblo de Dios y se entregan por ellos. Entonces está hablando de que son personas que se van a dedicar a predicar el evangelio y que muchos creerán cuando se predique el evangelio por causa de la evangelización de estas personas. Calvino dice, nadie podrá jamás hacerlo así si antes en su corazón no está bien persuadido y seguro del sentimiento paternal de Dios hacia él y por tanto confiado en que ha de recibir de él todo eso, hablando del predicador. Así pues necesariamente es preciso que aquel que invoca a Dios posee la seguridad de que en él encontrará siempre auxilio, porque San Pablo no se refiere a una invocación de labios nada más, sino a aquella que Dios aprueba. Los hipócritas también invocan a Dios, pero tal invocación no contribuirá a su salvación, porque le hacen sin fe. Recordemos que la fe es un don de Dios. Yo no produzco fe. Los que de verdad invocan al Señor es porque nace de su corazón. Muchos solamente lo dirán de dientes para afuera. Fabiana dice, fue un encargo de Pablo a Timoteo y que debía ser a tiempo y fuera de tiempo. Y al final dice, con toda paciencia y doctrina. Cuán importante es más allá de que nosotros no podemos influir en la conversión, sino el Espíritu del Señor. Y así nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio de Cristo, ¿sí? Nosotros predicamos y es el Señor quien abre el corazón de las personas para que puedan entender la palabra. ¿Alguien tiene algo que decir antes de leer el último versículo? ¿Algo que quiera decir, una conclusión? Carlos, buenas noches. Gustavo, ¿cómo vamos? ¿Cómo? Bien, gracias a Dios. Un saludo para todos. Solamente una pregunta, Carlos. Ese versículo 14 y versículo 15 que hace referencia a la predicación del Evangelio, ¿cierto? A todo ser viviente. Yo lo quiero unir con Efesios 4:11 cuando habla en uno de los ministerios, o habla pues de los ministerios, habla del evangelista. La pregunta es, ¿el evangelista como ministerio es algo que es vigente hoy, cesó, o el tema de evangelista es para todo el cuerpo de Cristo en general? Bueno, ahí hay dos posiciones.
O sea, hay una posición, por ejemplo, es Gerard Dubos, él dice que el ministerio evangelista no está actualmente, ¿sí? Porque él dice que en el tiempo del ministerio evangelista también tenía una revelación especial también de comisionar y de fundar iglesias. Pero hay una posición también que los ministerios que continúan son pastor, maestro y evangelista, y hemos visto también muchos hombres que se encargan a proclamar el evangelio, ¿sí? Vemos que hay hombres que no son pastores, pero son evangelistas. Reconocemos un evangelista reformado pues él era anglicano en el tiempo pues del anglicanismo, cuando el anglicanismo estaba reformándose, que después se convirtió parecido al catolicismo, sí, pero por ejemplo Whitfield era un evangelista y él iba por todos los lugares de Inglaterra a predicar el evangelio y él tiene unos escritos y él se dedicaba y era invitado por diferentes iglesias y él predicaba en las calles y predicaba y él era llamado como un evangelista. Hoy podemos ver también que hay personas que se dedican a proclamar el evangelio que no son pastores. Por ejemplo, Paul Washer. Paul Washer no es un pastor, le dicen pastor, pero no tiene congregación. Él asiste a una congregación, pero él se dedica a ser misionero, a preparar misioneros, a evangelizar por todos lados, a proclamar la palabra. Y mire Dios cómo lo ha utilizado. Es que yo digo que Paul Washer ha sido muy utilizado en Latinoamérica para tener un entendimiento muy grande. ¿Sí? Sí, Carlos, completamente de acuerdo. Estaba pensando en él y él presenta una mezcla muy interesante de, llamémoslo pues evangelista, si se quiere, evangelista maestro, ¿cierto? Porque lo que usted dice, no simplemente evangelista, sino que capacita y forma, ¿sí? Sí, Ariana, o sea, Paul Washer no tiene iglesia. Sí, Paul Washer es un asistente de una iglesia. Recordemos que en los inicios de Paul Washer fue misionero en Perú y él duró muchos años siendo misionero en Perú y él siempre ha sido misionero y él es asistente de una iglesia, no me acuerdo de qué iglesia, pero él es un predicador y él lo invitan por todos lados y es una organización que se llama Hair Cry, que capacita misioneros y envían misioneros por todos lados. Él es muy activo en eso, ¿sí? Yo creo que sí, él tiene su casa en Estados Unidos, pero yo no sé en qué iglesia él asiste. Él lo escribe en sus libros, pero y él mismo en sus libros, él dice que él asiste a una iglesia donde él apoya al pastor de esa iglesia y que él decidió congregarse en ese lugar porque era una iglesia reformada y que las personas que están al frente las apoya y pues la persona le pide consejos a él y todo, pero él no tiene una iglesia, él tiene una organización misionera que se llama Hercry. Sebastián, usted que estudia todos esos temas, ¿usted qué sabe de Paul Washer? ¿Usted que no lo he escuchado? Que te puedo decir, es muy difícil, hermano, porque casi no hay nada de información de él, incluso en sus estudios, solo se sabe que tiene algunas maestrías en teología, pero y eso no se sabe ni bien, es muy reservada la información en cuanto a eso, entonces, bueno, sí sabía que tenía una iglesia. No, o sea, yo sé que él asiste a una iglesia, pero él no es pastor de una iglesia. Sí, tenía, o sea, en ese sentido, ¿no? Que tenía una iglesia, en el sentido de congregarse ahí ahora en Estados Unidos y que realmente tiene, bueno, él tiene mucho temor de los pastores a los cuales se somete él y él, bueno, siempre reitera, ¿no? Que también él no es pastor, sino que simplemente está ayudando a veces, asistiendo, como usted lo decía, hermano. Así es. Pero es un hombre que predica y es muy usado, me parece, y no solamente en Latinoamérica. Paul Washer lo invitan a predicar en Europa, él tiene algo que apoya a misioneros en diferentes lugares muy peligrosos en el mundo, y él está ahí. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mejor dicho, Pablo está diciendo, ahora la salvación se predica a todas las naciones. Por tanto, se debe ir a predicar. Recordemos que Pablo le está hablando a una iglesia establecida en la capital del imperio. Una iglesia establecida en Roma, que era la capital del imperio en ese momento. Y le está diciendo es que tienen que predicar por todos lados. Recordemos que la iglesia, después de las diferentes persecuciones y después de lo que sucedió en el año 70, que estaban centrados en Israel, después se fueron por todas las naciones y tenemos testimonio de cómo los apóstoles, muchos apóstoles, unos murieron por allá en la India, otros murieron por allá en otro lugar. Se cree que uno de los apóstoles, pero no confirmado, murió casi en España.
Entonces vemos que los apóstoles también fueron y predicaron por diferentes lugares y se expandieron hasta lo más lejos posible. Entonces debemos evangelizar, y yo digo que en este tiempo Latinoamérica hay que volver a evangelizar a los cristianos, ¿sí? Y es necesario volver a la escritura, volver a la palabra. Hendrickson dice: cuán hermosos son esos pies, al irse acercando los mensajeros por sobre los montes con sus nuevas electrizantes, cuán cubiertas de polvo y sucios habrán estado esos pies, pero también cuán hermosos son por ser los pies de los que traían esos maravillosos nuevas tan largamente esperadas. Sí, hablando de las personas que predicaron el Evangelio, se iba predicando el Evangelio en ese tiempo. Recordemos que tenían calzados y recordemos que los caminos eran muy polvorientos, y cuando llegaban a ciertas ciudades, pues llegaban con los pies muy sucios, por eso se lavaban constantemente los pies. Es como la idea que está dando. Y nosotros también tenemos que ir a predicar a todos los lugares que se nos permita. Nosotros tenemos en este tiempo una gran labor también de evangelismo, de predicar el Evangelio. Y leemos este último comentario de Calvino. Dice: quiere decir el apóstol que es testimonio y prenda del amor de Dios el que él haga bien a cualquier pueblo enviándole la predicación del Evangelio. Mejor dicho, es una gran bendición para una nación cuando se predica el Evangelio. Y que no hay predicador de su doctrina que no haya sido enviado por su providencia extraordinaria. Y por consiguiente, cuando el Evangelio es anunciado a alguna nación, no hay por qué dudar de que es Dios quien la visita. Dios visita las naciones. El hermanito Marco dice que Paul Washer sirve en la iglesia Radford Fellowship. Ahí, pues no sé, yo imagino que sí. Sí, tiene un máster en divinidades. Muy bien, sí. Es que yo sé que él tiene su maestría. No sé si tendrá el doctorado, pero él tiene también su maestría y todo eso. Hermanos, hasta ahí terminamos el estudio. Para que, si tienen preguntas, me las digan. También les sigo invitando para que invitemos personas nuevas, me van diciendo, y yo hablo con las personas. Dice Fabiana: una vez una hermana le hicieron una pregunta: si hay una aldea alejada de todo y nadie les predica, pero son elegidos, ¿esas personas se salvan? No, ahí no hay nada. Si son elegidos, Dios va a ordenar las cosas para que alguien vaya y le predique el Evangelio. Exacto. O sea, si son elegidos, recordemos que la parte de la salvación va muy vinculada a la predicación de la palabra. Por eso ahí dice: ¿cómo irán si no hay nadie que les predique? Recordemos que la salvación va muy vinculada a la predicación del mensaje especial de Dios. Eso es importante. Hermano, entonces, o sea, bueno, justo con esa pregunta, es que también he escuchado a veces, incluso a calvinistas mismos, decir Pero que... de pronto los presbiterianos, con respecto a los niños, Perdón, es que se cortó un poco. que de pronto los presbiterianos, y de pronto con un tema, con una discusión con respecto a los niños. Bueno, es que he escuchado, como le decía, decir que, bueno, aunque esas personas tal vez no escuchen de alguna manera el Evangelio, pueden llegar a ser salvadas si son predestinadas. Aun si no son predicadas, pueden llegar a ser, si por la predestinación pueden llegar a ser salvadas y alcanzadas. Entonces, pero yo diría, sí, Sebastián, que es como una especie de hipercalvinismo. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Yo diría que es como una posición muy hipercalvinista, porque siempre es necesario evangelizar, porque los hipercalvinistas dicen, pues igual pues Dios ya sabe quién va a ser salvo, pero recordemos que es necesario evangelizar. sí, pero más que todo, o sea, a veces se refieren a, digamos, al momento después, digamos, días después donde Jesús muere en la cruz. Y entonces, bueno, más que todo eso, yo le digo, porque cuando yo hablaba, o sea, bueno, cuando yo era arminiano y me hablaban del calvinismo, más que todo, yo les hacía esa pregunta y más o menos me respondían la mayoría lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que han muerto días después de la muerte de Jesús y que no ha habido nadie que les pueda alcanzar el Evangelio? Ahora, una respuesta de William Lane Craig que daba eso es que, bueno, Dios puede ser que supiera
pero eso es, claro, una respuesta arminiana, que Dios supiera de que aunque se les presentara el Evangelio a estas personas, no las recibirían de todas formas. Pero mira, yo me he leído varias cosas de William Lane Craig. Él es más bien como, él es molinista. Sí, Y él lo que dice es que Dios ordena providencialmente las situaciones para que estas personas se van a ser salvas. Dios, por su providencia, también ordene que alguien le predique la palabra. Dios ordena los medios, ¿sí? Para que la persona, que va a ser salva, también escuche la predicación del Evangelio. Él cree eso. ¿Sí me va a entender? pero es arminiano, no es algo como Alvin Planting. No, él es molinista. Yo según tengo entendido, William Lane Craig es molinista. Claro, pero tiene una conjunción o sea, es una mezcla de, igual que Alvin Plantinga, Y David con, también, con el calvinismo también. igual que Rabí Zacarías, eran como molinistas. Rabí Zacarías también era molinista. ¿Sí? Sí, Son como esas posiciones que hacen una mezcla ahí que realmente es como yo diría que es algo que no concuerda, pero ellos creen mucho en la gracia previniente, que creen ellos, los molinistas no creen en la gracia previniente, sino que creen en lo que llama el conocimiento medio, ¿cierto? Entonces sí, creen en algo que llaman como el conocimiento medio, algo así. pero en sí, hermano, Sí. no hay nadie que pueda ser salvado sin una predicación clara del Evangelio a alguna persona. Bueno, por ejemplo, los presbiterianos tienen un debate con respecto a los niños, ¿cierto? Ellos dicen que hay niños que pues ellos no entran al estado de discreción para escuchar la palabra, pero son niños elegidos que mueren y van directamente al cielo. Pero esos son debates históricos. Realmente, si hablamos del grueso de las personas salvas, tienen que escuchar la predicación de la palabra. Digamos, mejor dicho, la mayoría tiene que ir de acuerdo con la predicación de la palabra porque Dios ordenó la palabra como un medio de gracia para que las personas llegaran al conocimiento de la salvación. Por eso, como dice Darío, Jesús nos comisionó para ir a predicarle a todas las naciones. Y Dios ordena providencialmente todo para que las personas que van a ser salvas escuchen el mensaje de salvación. ¿Sí? Es necesario. Por eso la parte del evangelismo, por eso nosotros tenemos que predicar y evangelizar. Porque como dice el versículo, ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo conocerán a Jesús si no hay nadie que les predique acerca de Jesús? Y debemos de predicarle el Jesús de la palabra. Entonces va muy vinculado con eso. ¿Sí? Marco. Buenas noches a todos, pastor. Es interesante porque yo siempre he oído eso, lo de los hipercarvinistas que dicen, bueno, pues si ya son predestinados, o sea, pues ya ni que hay que predicarles porque de alguna manera pues se van a salvar. Pero yo viendo, y ese es el otro argumento de parte de los arminianos, porque dicen, no, pero si ya están predestinados y qué más que si hacen la oración del pecador, ¿a poco solo así se van a salvar? Entonces ese es pero lo interesante es que Pablo, que es el que habla mucho de la predestinación, es el que más se ocupa de salir a predicar, o sea, es el que más se esfuerza en llevar el evangelio, ¿verdad? Y todavía dice y exclama, dice, ay de mí si no predico este evangelio, dice que yo he recibido. Y entonces, porque yo lo veo en términos bien simples de que él entendía que la gente estaba predestinada, pero sin el medio de la evangelización, eso, o sea, ese es el otro ingrediente por el cual la predestinación se termina de formar, por así decirlo. Y él estaba preocupado tanto de eso, que él una vez recorrió las iglesias y regresaba para ver cómo estaban y para que estuvieran sanas y corregir los problemas y que se dijera, ¿verdad? Si alguien trae otro evangelio diferente al que nosotros hemos presentado, es el tal sea anatema, preocupado de ese evangelio sano para que la gente pudiese alcanzar la salvación por medio de. Por eso la importancia de evangelizar y de predicar. Hay todavía muchos grupos étnicos escondidos en el mundo
que no se ha podido ingresar y hay que predicarle la palabra. Hay que seguir reevangelizando a muchas personas que han entendido un evangelio tergiversado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Latinoamérica realmente, ¿cierto? Volver como a reevangelizar a muchas personas que tienen un entendimiento tergiversado de la palabra. Y es necesario evangelizar, eso es lo que lo tenemos que hacer. Sí, y es necesario, Dios ordena providencialmente todo para que nosotros prediquemos y lleguemos a ciertas personas. Recordemos el tema de la providencia. Cuando ustedes leen a John Flavel, que era un puritano, tiene un libro que llama algo con la providencia, no me acuerdo el título completo, pero tiene que ver con la providencia. Él habla que Dios gobierna todo y, por ejemplo, vemos que de un momento a otro apareció una samaritana y un hombre que tenía sed le habló sobre el camino de la salvación, hablando de Jesús. Dios organiza providencialmente las situaciones. Lo mismo nosotros en algún momento, en cierto momento de nuestras vidas nos predicaron el evangelio y Dios organiza todas las situaciones providencialmente. Dios todo lo organiza providencialmente y hay que entender porque una doctrina que a veces no se estudia es la providencia. Y todos los sucesos son organizados providencialmente por Dios. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algo que decir? Para que eso, el del libro de John Flavel se llama El misterio de la providencia, muy bueno. Si lo quieren, yo lo tengo y se los puedo compartir. ¿Alguien más tiene algo que decir, Florencia? Yo iba a comentar que solamente en África hay alrededor más de 2000 dialectos. Entonces, digo, no sé cuántos idiomas ha sido traducido la Biblia, pero solamente ahí nomás son más de 2000 dialectos. Y no creo que la Biblia haya sido traducida para todos esos pueblos que hablan en diferentes lenguas o dialectos. No, es mucha la gente que hay que llegar, sí. Es mucho. Que hay muchas personas que han escuchado el mensaje, pero todavía falta una Biblia propia de ciertos grupos étnicos. ¿Sí? Listo. Hermanos, preguntas finales para entrar a hablar un poquito sobre el libro. Que el tema de hoy de ese libro, para que tengamos por ahí unos 15 minuticos para hablar sobre el libro de David Platt, es un tema interesante. Listo, yo ahorita les comparto el libro de John Flavel. John Flavel tiene libros buenos. Hay unos libros, bueno, hay libros de puritanos que son muy buenos todos, pero ese es bueno el tema de la providencia, porque hoy en día se desconoce mucho la providencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este lugar donde nosotros estamos se desconoce la providencia, es porque los arminianos tienen una concepción de la providencia diferente, donde no es Dios el que tiene control aún hasta de las decisiones libres de los hombres, sino que los arminianos dicen que el hombre puede decidir por Dios y tiene control de muchas cosas de su vida. Por eso es que ellos se basan mucho en lo que ellos puedan hacer, en lo que ellos puedan decretar, en lo que ellos puedan declarar. Pero Dios tiene control de todo. Y Dios dirige y controla todas las situaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquitico sobre el libro. Es importante que hoy entramos con el tema del libro a hablar sobre la moralidad sexual. El libro toca el tema de la moralidad sexual y el evangelio. Es algo que nosotros tenemos que tener presente y es que el tema de la moralidad sexual es muy fuerte, ¿cierto? Y estamos viendo hoy una idolatría sexual. Hoy una idolatría hacia el sexo aterradora en este tiempo. La inmoralidad sexual también está permeando la iglesia, hasta el punto que uno escucha casos muy fuertes, hermanos. Yo les voy a comentar aquí un caso, pues, como es todo un tema, voy a tratar como de manejarlo bien así. Yo he escuchado parejas cristianas divorciarse, es que porque no les satisface sexualmente, así tal cual. Eso ya es una idolatría sexual muy fuerte, eso no debería pertenecer a los cristianos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, hombres que llegan con unas pasiones desordenadas que se consideran cristianos cuando no lo son, se casan y, mejor dicho, yo no sé qué es lo que están buscando. Yo conozco un caso muy cercano, muy fuerte, y se mete con otra mujer y la excusa que utiliza es no me complacía. Eso es aterrador. O sea, yo no sé qué concepción tienen del matrimonio, qué concepción tienen de la vida sexual cristiana para que salgan con esas cosas. Y yo conozco casos así y muy fuertes. Entonces ahí habla con respecto a la inmoralidad sexual, que se está llegando a un punto muy fuerte,
que permea la iglesia. Yo a las niñas de la congregación y también a otras niñas se les dice, así diga que es cristiano reformado, dude, órele a Dios y analice. Porque es que hoy en día también hay los que dicen que son cristianos reformados, hermano, y más bien parecen cristianos deformados. Y eso hablan con niñas por interno de Facebook como por un montón y le coquetean a un montón y todo el tiempo le están coqueteando a un montón de niñas. Entonces, hay cosas ahí desordenadas que no están bien. Entonces, yo siempre le digo a las niñas y también podemos hablar acerca, pues, también del otro lado, porque también ahí estamos viendo niñas muy sensuales siendo cristianas y un sensualismo impresionante que suben fotos con versículos de proverbios, pero es un sensualismo. ¿Y qué buscan las niñas con eso? ¿Qué? Hay fotos bonitas y que, bueno, está bien, pero es que hay un sensualismo muy fuerte. Entonces va de lado a lado. Hay que tener cuidado porque la inmoralidad sexual está fuerte dentro de las iglesias también y que Dios nos ayude. Dios nos ayude también con eso. Entonces hablaba acerca del tema de la inmoralidad, acerca también del tema del homosexualismo y también cómo se está permitiendo el homosexualismo en ciertas iglesias. Ya se acepta a los homosexuales, pero nunca les lleva al arrepentimiento. Ya hay iglesias que permiten eso, porque dicen, hay que amarlos. Y uno ve personas con problemas de homosexualismo, pero no se les confronta, ni se les lleva al arrepentimiento, ni se les dice realmente que es así. Y entonces estamos permitiendo cualquier cosa. Recordemos que el hombre es sexual por naturaleza, pero hay una sexualidad que es centrada en Dios y es una sexualidad que debe ser santa y pura y que vaya de acuerdo a mi conciencia con la verdad de la palabra. Pero si yo no le entrego ese tema, va a ser muy fuerte, como hemos hablado. El tema de la pornografía entre los cristianos abunda. El tema del deseo sexual, de ver la idolatría sexual, está aterrador. Uno escucha en consejerías casos constantes, y no solamente de hombres, de mujeres que dicen. Yo conozco casos que se han acercado a mi esposa a mí y me dicen, yo tengo problemas con la pornografía. Mujeres. Y es aterrador. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual, como hace parte de esta cultura, también ha permeado la iglesia. Y son luchas muy fuertes que se tienen que entregar al Señor. Y hay que clamar y hay que aprender a entregarle esas cosas al Señor y mortificar el pecado y clamar, porque ya les he dicho, la santidad es algo sobrenatural. Dice Fabiana Magali, ¿cuán importante es este tema? Constantemente debemos examinar y cuidar nuestro corazón de la impureza sexual. Y las niñas, las solteras, cuando se vayan a casar, y los solteros, cuando se vayan a casar, oren a Dios para que sea Dios guiándolo. Yo siempre digo, no se valgan solamente que porque son cristianos. Hay muchas personas que pueden ser cristianas y tener apariencia de piedad, y son unos demonios infiltrados. Entonces hay que orar y que sean haciendo las cosas correctamente. ¿Alguien quiere hablar sobre este tema? ¿Hacer un aporte? Este tema es importante, y es importante también, y se habla también mucho con los jóvenes, y es necesario, mejor dicho, es necesario hablarlo con los jóvenes. ¿Alguien tiene algo que decir sobre este tema? ¿Tiene algo? ¿Alguien quiere decir o pueden escribirlo mientras tanto? Bueno, entonces sigamos comentando mientras alguien se va arriesgando. Dice, es necesario también enseñar en la iglesia sobre lo que es ser hombres bíblicos y mujeres bíblicas. ¿Sí? A los jóvenes también hay que enseñarles, a las niñas también hay que enseñarles a ser mujeres de la palabra, porque también muchos divorcios son que por cosas que no tienen que ver nada y se están también divorciando por cualquier cosa dentro del cristianismo. Entonces es necesario, dice, todo debe ser hecho con santidad y de acuerdo con la conciencia de lo que yo vaya leyendo la palabra. Se han perdido los valores sexuales, bíblicos y de santidad. Hay una inmoralidad cultural de la cual debemos tener cuidado y recordemos que Dios tiene unas leyes marcadas con respecto a la moralidad de todos los ámbitos del creyente. Y por tal motivo eso es lo que se debe estudiar. Porque eso es algo que debemos siempre llevar a las personas a que mortifiquen el pecado. Florencia. Sí, en el libro también mencionaba el tema de la homosexualidad, pero también se mencionaba, por ejemplo, el tema de la prostitución, las relaciones sexuales con animales también, eso también era otro tema que se planteaba, con parientes, el tema de la violencia sexual, el adulterio, y como que mencionaba varios puntos, también los contrastaba con la Biblia.
pero como que es más amplio de lo que parece. Ujú. O sea, uno se enfoca a veces solamente en los homosexuales muchas veces, pero en realidad es mucho más amplio. Ujú. Y recordemos que los escándalos, por ejemplo, de pastores han sido sexuales. Y uno escucha a pastores que han caído con una, con otra, pastores muy reconocidos que han caído también con niñas, pastores hoy en día que han caído con hombres, mujeres también. Las mujeres, ese tema del lesbianismo dentro de la iglesia es muy oculto, es mucho más callado que el homosexualismo, pero cuando aparece es un escándalo también muy fuerte. Y todos esos temas hay que enseñarlos. Y es donde uno también se tiene que analizar y empezar a mortificar esos pecados. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Las redes sociales se están convirtiendo en un factor de divorcios impresionantes. Y a los jóvenes también hay que llevarlos a eso, porque las redes sociales también permiten que coquetear a esta, coquetear a aquel, esta niña también dejarse enredar por este, y eso se está volviendo algo que daña el corazón y daña la santidad dentro de los jóvenes también. Y también hasta dentro de los casados. También dentro de los casados. Porque hay casados que le hablan a las jovencitas de la iglesia, y eso sí que hay que pararlos fuertemente. Eso es otro cuento. Hay hombres casados que llegan a las iglesias y empiezan a hablarle a las niñas. Eso sí que, mejor dicho, colocarles el freno inmediatamente. Porque uno no puede permitir, un hombre casado no tiene por qué estar hablando con una niña, ni una mujer casada no tiene por qué estar hablando con un joven, pues así como una forma de amistad. Y hay mujeres que salen con este cuento, es que yo nomás tengo, hay mujeres casadas que salen con este cuento y inmediatamente tiene que serle sincero. Hay mujeres casadas que llegan y dicen, es que yo solamente tengo amigos hombres. Y digo, hermanita, ¿qué pasa? Tiene que cuidar pues su corazón. Si usted no cuida su corazón, en algún momento va a caer ahí. Es que ese cuentico, hay mujeres que le llegan, y hombres también que le llegan al contrario. Es que yo nomás tengo amigos hombres. Y digo, manita, cuide su corazón, porque si sigue así, en algún momento el amiguito hombre llega. Entonces, los casados tenemos que cuidarnos mucho más. Los casados tenemos que cuidarnos con quién hablamos, con quién compartimos, quiénes son nuestros amigos cercanos. Ahí es donde nos tenemos que cuidar. Mire, hay creyentes que no se cuidan y dan mucha papaya. Dan mucha papaya. Y eso salen con cualquier persona y eso tienen unas amistades, eso tienen unas charlas, unas cosas, y no se cuidan, no se cuidan. Y por eso es que hay tanto divorcio dentro del cristianismo y por eso es que hay tantas caídas tan fuertes dentro del cristianismo. Dice Fabiana, lo único que nos puede ayudar es la gracia de Dios y permanecer arraigados en su palabra, ya que es un medio por el cual podemos santificarnos, la laxivia y la lujuria. Entonces, es donde Darío dice la laxivia y la lujuria, es donde debemos preguntarnos. Esto es donde todos debemos tener presente. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Analicémonos. Que ahí, mire, ¿quién soy yo, por ejemplo, cuando yo me quedo solo en la casa? ¿Qué hago yo cuando me quedo solo en la casa? Ahí es donde muestra su espiritualidad. Ahí es donde muestra usted quién es. ¿Quién soy yo en las redes sociales cuando nadie me está viendo? Es que la integridad es quién soy yo cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve y estoy solo y no tengo presente la conciencia de Dios, ¿qué hago yo? ¿Qué cosas ocultas tengo yo? Ariana dice haciendo TikTok. Sí, tiene unos TikToks. Bueno, yo por ahí he visto algunos. Listo, pero entonces está bien. O sea, estamos hablando de que hay cosas sanas y cosas, pero es que hay cosas que llegan a una inmoralidad muy fuerte. ¿Sí? Y a pesar de que sean de los reformados, eso no se pierde. Igual digo, son luchas que todos tienen y todos hay que entregárselo al Señor. Y clamar, porque todas esas cosas que van contra mi conciencia, lo que hacen es entristecer al Espíritu Santo. Wilmer. Solo una pregunta, Sí. pues como cambiando un poquitico el tema, ¿no? Estaba hablando con un amigo y decía que qué opinaba cuando una persona lo casaba un sacerdote que nadie sabe en su oscuridad, en su privacidad, pero es un pedófilo. Y este sacerdote casó a una pareja. ¿Sí vale ese matrimonio? Sí. Yo creo que sí, por lo que Dios, ¿no? Así porque no lo sea, pero Dios respeta. Es como también dijéramos que un pastor cayó en adulterio y entonces todos los matrimonios de allá hacia atrás que el caso entonces no son valederos, ¿no? Dios también
entiende también todas esas situaciones y lamentablemente hay hombres que caen, pero todo eso es valedero ante Dios porque igual es un pacto que hizo, es un pacto que se hizo con unos testigos y ante Dios, ¿sí? Es que hoy estamos viendo, es que no solamente son los sacerdotes católicos, los pastores, hermano, que Dios nos guarde por el ministerio. Están abundando los temas de No, es pastores que que caen en adulterio y se vuelven a recasar. Eso está sucediendo mucho. Y que Dios nos guarde y nos proteja. Eso sí, no, hermano, eso que está pasando últimamente con los reformados de estar publicando los pecados de las personas en Facebook, eso sí es desastroso. A mí me da hasta qué vergüenza eso que está pasando últimamente. Yo no sé qué le está pasando a los jóvenes reformados y a ciertos predicadores que les das que por publicar los pecados de la gente, ciertas cosas ahí es que por Facebook casi exponiéndolos públicamente. Eso tiene que ser en un proceso de una iglesia local, que es esa cosa tan desastrosa que está pasando últimamente de yo creerme que soy un juez y publicar los pecados de las personas en Facebook. Eso es algo que está pasando últimamente. Yo no sé por qué pasa. Ahí no sé qué le está pasando. Y eso últimamente ha pasado mucho. Yo no sé qué pasa con eso. Y muchos que se creen baluartes de la moralidad y publicando esas cosas es que en Facebook de los pecados de los hermanos públicamente, ¿no? Qué aterrador eso. Eso no, nosotros debemos llevar a consolidar a las personas, a formarlas, a que lleguen al arrepentimiento y son procesos que deben hacerse en una iglesia local, no publicarse de esa forma tan aterradora y desastrosa. Eso no está bien. ¿Alguien más tiene algo que decir con respecto a este tema? Hay un proceso que sí se debe seguir con la iglesia, hermano. La iglesia local es un proceso, es una iglesia de restauración, es un lugar de restauración donde las personas reconocen su pecado, pero así públicamente, ni porque Facebook fuera la iglesia. O sea, ya en los temas virtuales ya todo es la iglesia virtual, el tema de la iglesia virtual no existe. Facebook no es un lugar para llevar a las personas al arrepentimiento. Así, esas formas no se hacen. De esa forma no se hace. ¿Sí? Dice, sobre todo publicar sí que uno esté rindiendo cuentas a un pastor, ¿es? Porque es que hay muchas personas, o sea, si ustedes no lo crean, hay mucha gente que está muy de acuerdo con la teología reformada, pero no se congregan en ningún lugar. Eso también está muy mal. Está muy mal. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo más que decir con respecto a este tema? Sobre este tema que acabamos, lo que estamos hablando, sobre este tema para que vayamos concluyendo con este tema de la inmoralidad sexual. Yo como les he dicho, es un tema fuerte dentro de la iglesia. ¿Sí? La gente no se da cuenta que, digamos, ese tipo, o sea, eso daña a la familia, dañan los hogares y lastiman tanto como a los hijos, a las esposas, o sea. De las publicaciones. No, digamos el adulterio, cuando se hace ese tipo de pecados. Lo que pasa es que las mujeres también tienen que mirar el carácter de un hombre. Si un hombre de verdad si él ha formado el carácter, porque si se casan con un hombre que no ha formado el carácter, puede quebrar en muchos aspectos en la vida, ¿cierto? Y por eso vemos tantos temas, o sea, es que ustedes no se imaginan, por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, imagínense, es una ciudad no muy grande y se conocen también temas de pastores que han caído y se han vuelto a recasar. Eso ya, yo digo que eso en cada ciudad está pasando algo así. ¿Sí? Listo. Listo, vamos a terminar aquí, ya que yo sé que 1 hora y media, yo sé que muchos no resisten la 1 hora y media, pero no, ya vamos a terminar, ya un minutico y terminamos ahí. No, Ariano, donde entendí cómo así que es que no hay dónde. Toca, ya le entendí. O sea, que en cierto lugar, pero en Estados Unidos tantos lugares donde hay iglesias reformadas y no hay iglesias reformadas. Eso abundan en Estados Unidos, iglesias reformadas. Por ejemplo, en los países latinoamericanos, que hay ciertas ciudades donde no hay iglesias reformadas. Yo sé que muchos de los hermanos que están aquí presentes, ellos dicen, ahí me toca viajar kilómetros para ir a una iglesia reformada. Aquí en Latinoamérica hay pueblos y un montón de pueblos donde no hay ni una iglesia reformada. Y es más, hasta ciudades. ¿Sí? Y a las personas les toca ir a buscar y casi un kilómetro. Marco Bando dice que aquí abundan las pentecostales. Eso es que Guatemala, Salvador, ¿cierto? Sí, eso.
igual acá, bueno, aquí en La Paz hay, pero por Pero ejemplo, en La Paz, yo conozco, sí, tienen en La hasta un seminario reformado y todo. sí, pero en Potosí, en otras ciudades no existe, pero creo que ay, Sí, sí. ¿Me creo que escucha el ahí? más grande, sí, sí, hermano, el más grande problema es la falta de conocimiento sobre la santidad de Dios y el temor a Dios. Se toma muy a la ligera a Dios, especialmente aquí en Bolivia es un desastre, especialmente en el liderazgo, porque eh, pastores que conozco que igual se han divorciado, se han vuelto a casar, y son muchos, o sea, creo que ya no puedo ni siquiera conocer una iglesia que no tenga un pastor que haya continuado un matrimonio firme, ¿no? Y eso no solamente daña a la vida personal del liderazgo, sino que daña a la vida de la iglesia entera, a los jóvenes especialmente que van a iniciar un matrimonio. Entonces, cuando ven esos ejemplos, por decirlo así, de sus líderes, entonces se sienten en la libertad de hacer lo mismo, ¿no? Creo que todo eso viene por falta de conocimiento del temor a Dios y de la santidad que tiene Dios en todos sus atributos. Y solo lo ven como un Dios, como Will Graham decía, un Dios de peluche, el Dios mariposa, ¿no? que es, que todo lo permite. Y realmente, especialmente acá en Bolivia, afecta mucho eso del liderazgo en las iglesias. Sí, igual hay que entender que nosotros debemos clamar a Dios para mortificar el pecado. Todos nosotros hemos tenido luchas muy semejantes de cualquier tipo. Si en algún momento las tuvimos o las estamos teniendo, hay que mortificar ese tema, porque no somos exentos también de vivir eso. Puede pasar sobre nuestras vidas. Y hay que entregarle eso al Señor y que nos lleve a mortificar. Todos hemos tenido algún tipo de lucha con todos estos temas que están sucediendo de inmoralidad sexual. Y debemos desde clamar a Dios para que nos ayude y llevar a mortificar todos este tema. ¿Sí? Dice Stephanie, en Venezuela sobreabundan las pentecostales, y no las pentecostales sanas, sino las neopentecostales. No, el neopentecostalismo es lo que está abundando ahora. Listo, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y finalizamos. Hoy el tema fue edificante y que Dios nos guíe y todos también nos ayuden en bastantes puntos. Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos, Señor, gracias por esta porción de Romanos capítulo 10 y también por este tema de la inmoralidad sexual. Hoy te pedimos, Señor, de tu ayuda. Sabemos que en este tiempo la iglesia no está bien y te pedimos también, Señor, para que seas tú teniendo misericordia de nosotros. Al ver esto, lo que nos hace, Señor, es tener temor hacia ti. La Biblia también dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por tal motivo también guárdanos, porque la única forma que podemos salir adelante no es por nuestra propia fuerza, sino por tu gracia. Por eso ayúdanos a ser humildes, también a mirar el pecado que está en nuestro corazón, las luchas que tenemos, y que sea, Señor, tú llevándonos ayudándonos a mortificarla. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, porque sabemos que tú exiges, Señor, santidad en tu iglesia, pero sabemos que para nosotros es imposible obtener santidad por nuestra propia fuerza, sino que es algo que proviene de tu gracia. Pero te pedimos, Señor, para que seas tú ayudándonos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Estamos ahí pendientes y que tengan un feliz fin de semana. Los que tienen padres, no olvídense de sus padres. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Feliz noche.